Mi mamá decía que cuando se quemaba un mercado, se quemaban dos más, y pues vamos viendo que eso es cierto, ¿no? De alguna forma. Son creencias que tenía la gente de antes, pero vamos viendo que a veces sí se cumple, porque primero se quemó el de San Cosme, después el de la Abelardo, y ahora se quema el de la Merced. El mercado de Sonora es uno de los centros de abasto más emblemáticos de toda la Ciudad de México. Hoy preguntaremos a los locatarios cómo es que se previenen para evitar desastres como los ocurridos en el mercado de San Cosme y el mercado de la Merced. Aquí tenemos en cada local aseguramiento en el sentido del extinguidor, ¿sí? Para casos de emergencia. No tener diablitos, no tener cables sueltos, ¿sí? Tenerlos encintados, entubados para evitar varios accidentes. En algunas partes del mercado ya hicieron cambio de cableado, pero por ejemplo, esos que vemos aquí, usted me comenta que algunos pueden estar en mal estado. Puede ser, precisamente esa maraña. No sabemos si en realidad tenga algún uso o no. Aquí de alguna manera las medidas que nosotros tomamos es bajar los switch cuando nos vamos. Nosotros hace un año, en temporada de muertos, tuvimos un conato de incendio aquí en la puerta 8, pero se dieron cuenta a tiempo y todos los locatarios fueron a participar, llevaron extintores, llevaron escaleras, llevaron muchos y no llegó a mayores. Extremar precauciones y ser más cuidadosos son algunas de las recomendaciones que se hacen entre locatarios, pues, dicen, el mercado Sonora no solo es responsabilidad de la alcaldía, sino también de quienes lo habitan y tienen en él un hogar y una fuente de ingresos. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.